Vamos a ir a lo que nos convoca en este momento, a la palabra del Señor. Vamos a estar viendo hoy parte del pasaje, pero el párrafo que vamos a tomar es Lucas capítulo 2, versos 21 al 37. Lucas capítulo 2, versos 21 al 37. Antes de leerlo, ¿cierto? Como hacemos habitualmente, ¿cierto? Hemos visto las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En estas semanas pasadas, ¿cierto? La anterior hemos visto las circunstancias del nacimiento de nuestro Señor Jesús, cómo fueron las circunstancias que rodearon su nacimiento, cómo fue, ¿cierto?, este censo que en vez de entorpecer el plan de Dios, la verdad es que empujó al cumplimiento de las profecías, empujó a José y María que fueran a Belén, para que el Señor naciera allí. Vimos cómo nuestro Señor nació en humildad y pobreza y Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para que en su humillación nosotros fuésemos hechos parte de su gloria. Hermanos, hemos visto cómo su nacimiento fue en medio de una situación completamente inusual, ¿cierto? De extrema necesidad. Y cómo esto también nos tiene que llamar a nosotros al contentamiento con todos los privilegios que el Señor nos ha dado y que Él mismo no pidió para sí mismo, ¿cierto? No pidió para sí cuando vivió aquí en la tierra. Hay un llamado al contentamiento al ver el ejemplo del Señor. Hemos visto también cómo los ángeles se gozaban, los ángeles se alegraban de anunciar que el Rey, que el Salvador, que el pacificador venía y había llegado. Y cómo los pastores, aquellos que no eran los mejor mirados, ¿cierto?, eran aquellos que recibían este anuncio y que fueron en busca del Señor y que lo buscaron hasta que lo hallaron, tal como había dicho el ángel, envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Y cómo ellos al ver al bebé y que era verdad lo que se les había anunciado, se fueron al igual que los ángeles alabando al Señor y glorificando su nombre. Ahora Lucas nos va a relatar unos días muy especiales y encuentros muy especiales que tuvo el Señor Jesús en sus primeros días de nacido. Leeremos en este pasaje en cuanto al tiempo de la circuncisión del Señor Jesús, también cuando fue llevado al templo por primera vez, y allí se encontró con dos personajes, hermanos, que quiero que queden en su corazón, en su mente, Simeón y Ana. Simeón y Ana. En este pasaje que encontraremos, escuche esto, el canto de Simeón. Hermanos amados, este es el último de 4 cantos que relata y que registra Lucas en su evangelio, en los primeros 2 capítulos. Quizás usted lo ha escuchado alguna vez, quizás usted lo ha oído, quizás estos nombres le suenan. En el evangelio de Lucas, en estos primeros 2 capítulos, encontramos 4 cantos. El canto de María que está allí registrado en Lucas capítulo 1, verso 46, que es mi alma engrandece al Señor, lo que se le llama el Magnificat de María, ¿cierto? El Magnificat de María. Después vemos el canto de Zacarías, el Benedictus, el bendito sea el Señor Dios, en capítulo 1, verso 68. Después encontramos el canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Voy a tratar de decirlo, gloria in excelsis Deus, ¿cierto? Que hemos oído también, esto se habla de la historia como obras maestras que después se musicalizaron, pero que son cantos registrados en el Evangelio de Lucas. Y ahora el canto de Simeón que dice, ahora despide a tu siervo, y que se le ha llamado, ¿cierto?, en la traducción latina, nun dimitis, ahora despide a tu siervo, ¿cierto?, que es lo que dice Simeón. Él dice, Señor, ahora yo puedo irme en paz, Señor, ahora despídeme con tranquilidad, porque he visto la salvación de Israel. Hermanos, en este canto es el de Simeón, el que encontraremos en el pasaje que veremos hoy. Hermanos, si usted por alguna razón dudaba en cantar villancicos, dudaba en que cantáramos alabanzas en cuanto al nacimiento del Señor o en cantar canciones relacionadas con el nacimiento, vemos aquí en la palabra del Señor que en solo 2 capítulos se registraron 4 alabanzas que tienen por motivo el nacimiento de Cristo.
Entonces, la verdad es que la misma palabra de Dios exalta este momento como algo glorioso, como algo hermoso a recordar y a exaltar a Dios por su bondad de estar trayendo al mundo al Hijo, al Mesías y el Cristo. Antes de leer nuestro pasaje, vamos a tener un tiempo de oración. Acompáñame ahí en su hogar. Padre Celestial, te adoro, Señor. Hay tanto en tu palabra para decir, hay tanto para aprender. Mi Rey, pero quiero rogarte que hoy con tu Espíritu Santo, como cada primer día de la semana, nos enseñes, Señor. Que la obra de tu Espíritu sea vívida en nosotros, Señor, que Él obre en esta mañana. Sabemos que mora en nosotros los creyentes, pero te rogamos, Señor, que nos instruya, que haga palpitar nuestro corazón con tu palabra. Señor, que nos abra el entendimiento. Yo te ruego que tu obrar por tu palabra, por tu gracia, por tu gloria, por tu Espíritu, Señor, sea marcando nuestras vidas. Amado Rey, ábrenos un apetito espiritual, Señor, de poder alimentarnos, de poder nutrirnos, de poder examinarnos. Señor amado, habla tú, Señor, ven tú y enséñanos a nuestros oídos, Señor, como dice tu palabra, que un día lo veremos plenamente, pero hoy pastoréanos, Señor, tú. Hoy guíanos a buenos pastos, Señor, hoy consuela nuestra alma. Amado Rey, te rogamos tu obrar, Señor. Te rogamos, Señor, que el predicador, Señor, desaparezca de la operación y seas tú exaltado por medio de tu palabra. Amado Rey, allí en la humildad de cada hogar que podemos ver y aún en los que no vemos, Señor, que quizás están oyendo por otro medio. Padre, te rogamos que tú obres. Padre, te rogamos que tú, Señor, quebrantes, que tú vuelvas el corazón de tus hijos a ti. Padre Celestial, nos encomendamos a tu buena mano, rogando tu favor por Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 2, versos 21 al 30. Acompáñeme, por favor, mirando allí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y dijo y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bien, hermanos, vemos, quizás lo podríamos resumir en tres partes este texto. El encuentro del Señor Jesús con la ley, al ser, ¿cierto?, al ir cumpliendo la ley, el encuentro del Señor con Simeón, un hombre que andaba según el Espíritu, y el encuentro del Señor con Ana, una mujer que esperaba en una devoción permanente la venida del Señor. Podríamos ver tres encuentros. Hoy vamos a llegar solo a dos, ¿cierto? El Señor y la ley, el Señor y Simeón. Hermanos, vemos, ¿cierto?, en esta primera parte, versos 21 al 24, cómo José y María, aún siendo de humilde condición, aún siendo pobres, ¿cierto?, de una condición socioeconómica baja, no fue excusa para que ellos fueran devotos en cumplir y obedecer con todo lo que la ley del Señor pedía de un recién nacido. Eran conocedores de la palabra de Dios. El Señor Jesús, como menciona ahí en el verso 21, fue circuncidado al 8º día, según la ley, y allí también se le dio nombre. Recuerden que lo mismo pasó con Juan el Bautista. Al 8º día iba a ser circuncidado y se le puso por nombre Juan. El Señor Jesús también al 8º día fue circuncidado y se le dio por nombre Jesús en obediencia a lo que el ángel Gabriel les había anunciado previamente. Y al circuncidar a los varones de Israel, ellos, las familias, los padres, declaraban que creían y que se hacían parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, allí en Génesis capítulo 17, de que el Señor haría para sí un pueblo de la descendencia de Abraham y que él bendeciría a todas las naciones en su simiente. Y aún siendo aquel bebé, aunque el Señor Jesús era la bendición prometida, aunque el mismo Señor Jesús era el cumplimiento de la bendición en la simiente de Abraham, él mismo se sujetó en obediencia al cumplir el rito de la circuncisión. El verso 22 nos dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, y estaba establecido en la ley, hermanos, que al nacer un hijo, la madre con el bebé tenían un tiempo de purificación. Y este no era un tiempo de purificación espiritual, sino un tiempo de purificación ritual, un tiempo de purificación física. Eso lo encontramos ahí en Levíticos capítulo 12, ¿cierto? Un tiempo que para ese tiempo, hermano amado, no existía ninguna cultura. Es más, he leído y he sabido, ¿cierto?, que, por ejemplo, las indígenas en Chile, ¿cierto?, el pueblo mapuche y otros pueblos tenían a sus bebés y al mismo día o 2 días después salían a trabajar y tenían que hacer muchas cosas. Hoy la medicina, ¿cierto?, ha avanzado al puerperio, ha avanzado a que después de un nacimiento la mujer pase por un tiempo en que se sane, ¿cierto?, el tiempo posterior al nacimiento. Y la ley del Señor, en la sabiduría que el Señor le había dado, establecía que posterior al nacimiento de un hijo o hija, debía haber un tiempo de purificación de su cuerpo. En el caso de los niños eran 40 días y en el caso de las niñas, si nacía una niña, eran 66 días los que la mamá estaba apartada de la congregación, pero purificándose. No estaba obligada a ir al templo, no estaba obligada a salir, no estaba obligada, ¿cierto?, a hacer otras actividades. Ella estaba apartada en un tiempo de purificación física. Al finalizar esos días de purificación, debía traer un sacrificio al Señor para presentar al niño y para concluir su purificación, ¿cierto? Para concluir su purificación. Y también eso era por ella, pero para presentar al niño también se presentaba un sacrificio. Y en este caso, cuando nacía un niño varón, especialmente cuando era el primer hijo que nacía y nacía varón, se ofrecía un sacrificio en rescate por ese niño. Mira qué interesante, ¿por qué se ofrecía un sacrificio en rescate por aquel bebé, por el primogénito que nacía? Bueno, la ley del Señor establecía en Éxodo capítulo 13 que después de que el Señor mandó el ángel, ¿cierto?, que mató a todos los primogénitos de Egipto, el Señor dice, de aquí en adelante, todos los primogénitos son míos. Cada primogénito que nazca
tanto de humano, del pueblo, como de los animales. Todo primogénito es mío y debe presentarse al Señor. En esto yo seré santificado. Pero el Señor establecía en la ley que los niños humanos, el Señor nunca estuvo de acuerdo ni pidió la muerte de un humano, el sacrificio de un humano, cierto pecador, de un bebé humano, cierto, para honrarle a él. Entonces decía, cuando nazca un primogénito varón, debe presentar un sacrificio para rescatar la vida del niño, para que el bebé primogénito quede con su familia, presente un sacrificio. ¿Y cuál era este sacrificio? Era un cordero y una tórtola palomino. Un cordero y una tórtola palomino. Pero decía la ley que si la familia no era capaz de comprar un cordero o de obtener un cordero, si era pobre, en otras palabras, entonces debía traer 2 tórtolas o 2 palominos. Y la verdad es que, hermanos, era un sacrificio de verdad muy sencillo. Una tórtola, un palomino no es difícil ni siquiera de conseguir. Tengo un nido atrás en mi casa de tórtolas que produce muchas tórtolas cada algunas semanas, ¿cierto? Era el sacrificio de los pobres. Era el sacrificio de los pobres. Cuando nacía un hijo, ir y llevar 2 tórtolas o 2 palomas, 2 palominos, ¿cierto? Por esto es que confirmamos, ¿cierto?, la condición de humildad y de pobreza que tenía el Señor Jesús. Ellos vinieron al templo para ofrecer 2 aves, porque no podían comprar más que eso. Con este sacrificio se sellaba la purificación de María y el rescate del primogénito, el rescate del bebé. Y hermanos, es impresionante pensar en esto, que el que nos venía a rescatar, que aquel bebé que venía a ser rescate por muchos, era rescatado con una ofrenda, con un sacrificio. Él era rescatado, aunque él mismo sería el sacrificio por nuestro rescate. Es llamativo como la palabra de Dios es insistente en mencionar, y en esto tenemos que notarlo, que en estos primeros días de nacido y en toda su vida, el Señor cumplió con toda la ley. El Señor cumplió y anduvo perfectamente en toda la ley, aunque ahora cumplía la ley en los brazos de María, siendo circuncidado, presentando el sacrificio, ¿cierto?, en el templo y todas estas cosas. Mire, voy a mencionar, el Señor anduvo conforme a toda la ley, y es lo que nos quiere dejar claro Lucas. Verso 22, conforme a la ley. Verso 23, como estaba escrito en la ley. Verso 24, conforme a todo lo que dice la ley. Verso 27, conforme al rito de la ley. Verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Hermanos, el Señor, aún siendo un bebé de brazos, estaba cumpliendo con toda la ley. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido cumpliendo y para cumplir con toda la ley. El mismo Señor Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino que he venido para cumplir toda la ley. El único que cumple perfectamente la ley. Hermano, Jesús siendo el rey y dueño de todo, ¿cierto? Y aquel que va a juzgarnos según la ley, él mismo se sujetó a toda la ley por amor de nosotros. Hermanos, Cristo cumplió toda la ley para presentarse el mismo perfecto ante la ley y así librar a los que nunca podríamos haber cumplido toda la ley de Dios. Él se presentó perfecto a causa de los imperfectos. Él se presentó sujeto a la ley a causa de los rebeldes a la ley. Amado hermano, esto a mí me impresionaba de gran manera. Queridos niños que están aquí escuchando, ¿cierto, chiquillos? A mí de verdad esto me impresionaba de gran manera. Muchas veces uno ve en una empresa o en alguna institución que hay un personaje, ¿cierto?, que se está saltando todos los protocolos, que hace lo que quiere, que no respeta las normas. Y uno pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién es ese jovencito? ¿Quién es ese niño? ¿Y cuál es la respuesta? Es el hijo del jefe, es el hijo de la profesora, es el hijo del pastor, ¿cierto? Y es verdad, en los campamentos, espero que mis hijos no, pero en los campamentos los que peor se portaban
casi siempre ahí el hijo de pastor, hijo de pastor, hijo de pastor, hijo de pastor, ¿cierto? Bueno, hermano amado, nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él siendo el dueño de todo, el Hijo, ¿cierto? Dios el Hijo, vino en una completa y perfecta sumisión. Él no se saltó las leyes ni los protocolos. ¿Para qué? Para que nosotros, confiando en su justicia, en que Él anduvo según la ley, seamos vistos en Cristo, dentro de Cristo. El Señor nos ve dentro del Señor Jesucristo y nos ve justos, perfectos, santos, como si hubiésemos cumplido con cada punto de la ley. Hermano, esto es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Voy a leer para usted capítulo 3, versos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo va a decir, yo fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo, un cumplidor celoso de la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como basura, como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mira aquí, para ser hallado en Él, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, la mayor gloria que Pablo veía y que nosotros debemos ver es disfrutar de la justicia que me da Cristo por la fe. Que yo sea identificado en Él, en eso hay gloria, no en buscar yo mismo presentarme justo delante de Dios. Prefiero que Dios me vea en Cristo, en su santo y glorioso Hijo, que me vea en mi pobre e insignificante gloria, débil y frágil. Hay gloria en vivir en la justicia imputada de Cristo en mí, la justicia que es por la fe, la justicia que es por gracia, la justicia que es por la perfección de Cristo. Hermano amado, piensa en estas cosas más profundas. Mira, hermano, está bien pensar en que el Señor nos acompaña, que el Señor nos ama, que el Señor se llama nuestro amigo. Está bien saber que el Señor está con usted, pero piensa en cosas más profundas. Piensa en cómo lo ve Dios el Padre. Piensa en cómo lo considera el Señor desde la eternidad. Nuestro Dios nos ha revelado tanta sabiduría, tanto entendimiento, y nos dice que hay gloria en que se vea en nosotros la justicia perfecta de Cristo y no nuestra propia justicia. Gócese en eso, esto es hermoso y valioso, hermano, porque no es usted mismo lo relevante, sino que es la obra de Cristo aplicada a su vida por la fe. Aquí, hermano, aquí muere todo el egocentrismo mundano y Cristo es exaltado. Pero volviendo a nuestro texto, dice que en aquel tiempo, ¿cierto? En el día 40, cuando terminó la purificación de María, en el día 40 del Señor Jesús, tenía 40 días nomás, quizás más o menos como la Esther, ¿cierto? Allí de Alvarito y Malín. En el día 40 después de su nacimiento, en aquel tiempo fueron a presentar el sacrificio de purificación de la madre y de rescate del bebé. Y dice que allí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el Señor le había revelado por el Espíritu que no moriría sin ver antes al ungido, al Mesías de Dios. Que movido por el Espíritu Santo, ese mismo día, cuando fue José y María, él fue también al templo porque Dios le había dado a entender que ese día él vería al Salvador de Israel. Hermanos, es hermoso leer de este varón. Hermanos, con suerte sabemos su nombre, ¿cierto? Simeón. Este es un hombre del cual no se nos dice su familia, no se nos dice su rango, su ocupación. Como dice un buen predicador, este hombre Simeón es un don nadie. Es un don nadie, nadie lo conoce. No se dice nada después de él, no se dice nada antes de él. Era un hombre sencillo, pero en el cual reposaba el Espíritu del Señor y aguardaba la venida del Señor. Hermano amado, esperando a un pequeño bebé de una pobre familia que venía a presentar un pobre sacrificio.
Esto es de lo que el Señor se provee para su obra y en lo cual el Señor se exalta. Este es material útil para la gloria del Señor. Aquel día, ¿cierto? El día en que creemos, hermanos, que nosotros somos algo importante, es cuando dejamos de trabajar y servir para la gloria de Dios y nos dedicamos a mantener nuestra propia gloria en alto. Pero aquí está este hermoso varón, Simeón, ¿cierto? Un hombre anciano muy probablemente, que nos dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él y que aguardaba la aparición del Mesías, por el Señor se lo había dicho. La tradición nos dice que este varón, la tradición, la historia hablada, que se mantuvo, no un registro, ¿cierto? Nos dice que este varón tenía 113 años, un hombre muy anciano para su tiempo. Bueno, Ana, la profetisa que va a hablar después, también tenía una edad muy cercana a los 100 años. Y me imagino a este varón, Simeón, que quizás en su oración de mañana, de cada día, sintió o entendió de parte del Señor, del Espíritu del Señor, que ese día en el templo vería aparecer al Mesías. Y él se levantó ansioso. Hermanos, este hombre ancianito probablemente ya se levantó ansioso ese día, se dirigió hacia Jerusalén si no vivía allí y caminó por las calles de Jerusalén hacia el templo, entró a esos atrios amplios, grandes que había construido Herodes, ¿cierto? Y allí estaba, ansioso, y miraba a un lado, a otro lado, mirando las caras. Quizás era un joven, quizás era un hombre adulto, quizás era un niño, y él estaba allí mirando a un lado, a otro, orando mientras caminaba. Señor, muéstrame con claridad cuál es tu ungido. Señor, vengo, yo confío, Señor, tú me vas a dar paz para irme cuando yo vea tu ungido, Señor. Y allí estaba este hombre hermoso, un hombre anciano, hermoso, perseverando en la esperanza que el Señor le había dado, aguardando la aparición de la consolación de Israel. Y dice que allí en un momento, no sabemos en cuál, pero que en un momento lo vio, se encontró con José y María y tomó a este bebé en los brazos, al bebé del Señor Jesús. Dice el verso 28 en adelante, que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Señor, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amados hermanos, este era un varón hermoso sobre el cual estaba el Espíritu del Señor, al cual el Espíritu del Señor guiaba, así que guardaba en anonimato, él estaba esperando, perseverando la aparición de Cristo. Y cuando lo vio aparecer como un bebé, hermano, no dudó, no se desilusionó, no se entristeció, porque era un hombre que esperaba las promesas espirituales del Señor. Y dijo: Señor, ahora me puedo ir en paz, gloria a Dios. Yo sé solo por este bebé que tú estás trayendo el cumplimiento de tus promesas, que en este bebé va a haber salvación, que él no se va a quedar como bebé, sino que él va a crecer y va a traer salvación, libertad, paz para tu pueblo Israel. Él dijo: yo con esto ya estoy listo. Escuchaba a un predicador que hablaba de este tema y decía: Señor, yo ya estoy pagado, yo ya estoy listo. Llévame con paz, pues mis ojos han visto la salvación de Israel. Él glorificó al Señor porque el Señor había cumplido su palabra. Era un hombre el cual era guiado por el Espíritu Santo. Y mira lo que lo guiaba el Espíritu Santo. Amado hermano, es que nosotros decimos y conocemos que estamos con el Espíritu Santo habitando en nosotros, pero no entendemos cómo vivir guiados por Él. Mire, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y que lo guiaba a esperar la venida del Mesías, la aparición del Mesías. Simeón tenía esta cobertura que tenían los santos del Antiguo Testamento del Espíritu, que se dice también de David, que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo guió en una obra espiritual y sobrenatural a estar perseverando aún en medio de días difíciles, a aguardar la venida del Señor. La obra que el Espíritu del Señor hizo sobre Simeón fue perseverancia. Perseverancia, hermanos.
La perseverancia, la esperanza llevada a la práctica continua. Hermano, la perseverancia es la esperanza llevada a la práctica continua. Simeón aguardaba la aparición del Señor, por tanto llevaba una vida piadosa. Simeón esperaba en el Espíritu Santo la venida del Señor, por tanto se dejaba guiar por el Espíritu del Señor. Aguardaba la venida del Señor, por tanto esperaba con ansias ver cumplida la promesa que había recibido. Amado hermano, una de mis mayores preocupaciones, queridos hijos, queridos hermanos que están aquí, una de mis mayores preocupaciones el día de hoy es ver que hay poco Simeón. Hay poco Simeón en la Jerusalén celestial, en la iglesia del Señor, aguardando la aparición gloriosa de Cristo. Hay pocos, hermanos, pero me da esperanza este mismo texto al saber que cuando vino el Señor Jesús, había al menos un Simeón, una Ana, atentos a ver, estaban allí ansiosos a ver y alegrarse en la aparición del Señor. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, querido hermano? ¿Nos vamos a conformar con que el pastor esté esperando la venida de Cristo? No, que el pastor esté apasionado por la venida del Señor. ¿Y usted qué? ¿Y usted anónimo? ¿Qué va a hacer? Hermanos, nos vamos a conformar con que los que enseñan que estén apasionados por la venida del Señor. Hermanos amados, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Si dices que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ¿a qué te está guiando? ¿Realmente estás esperando la aparición del Señor? ¿Estamos esperando, si el Señor lo permite, no ver muerte antes que el Señor aparezca nuevamente? Hermano, esta es una obra guiada por el Espíritu Santo. A veces somos tan biblicistas que somos fríos y pacatos y nos olvidamos de esta pasión y de este empuje y de esta perseverancia que el Espíritu Santo le da a nuestro corazón, encendiéndonos por esperar y aguardar celosamente la aparición del Señor. Quisiera ejemplificarle algo. Saben, cierto, que he tenido muchos problemas con mi auto, con mi vehículo, y uno tras otro me dicen, no, tiene que venir otro especialista, otro especialista, otro especialista. Y el otro día, cuando ya conseguí un mecánico eléctrico que viniera a verlo, ya le dije, ¿va a venir? Sí, voy a ir. Ya estaba nervioso, yo ya estaba así medio atento. Y estaba trabajando atrás en el patio en algunas cosas y me llegó un mensaje, voy en camino. Y yo me sacudí el polvo, ¿cierto? Me peiné un poco. Hermano, me recorrió un nerviosismo, porque era como algo sobrenatural. Había esperado tanto que viniera un mecánico eléctrico que ahora que me venía, voy en camino, casi no lo podía creer. Hermano, me puse zapatos, me limpié un poco y salí al patio de adelante como un niño pequeño a esperar. Y llegó el hombre, llegó, no lo solucionó, pero llegó, ¿cierto? Llegó el hombre. Hermanos, cuando el Señor Jesús nos dice, vengo en breve, he aquí pues, vengo en breve. Hermano, ¿te quitas el peso que te asedia? ¿Sacudes tu vida? ¿Te limpias? ¿Hay un ponerte nervioso de alguna manera? ¿Cuándo fue el último día, hermano amado, que sentiste algo de nervio por pensar que el Señor puede venir hoy? Debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos. Porque realmente nos dejamos envolver por otras cosas. Nos olvidamos. Dejamos este nerviosismo como un cuento de hadas. Como algo que quizás nunca va a pasar realmente. Hermanos, pero me da gran esperanza en el Señor saber que el Señor siempre ha tenido y tendrá un remanente. El Señor tenía un Simeón y una Ana aguardándole. Me recuerdo tanto de estas palabras del Señor Jesús en una de sus parábolas,
Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe el Señor en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y gloria a Dios que sí, que Él va a guardar un pueblo para sí. El Señor no se va a avergonzar a sí mismo, va a tener un pueblo esperándole. Pero hermano amado, nuestro deseo debiera ser parte de ese pueblo que espera a su Señor. Nuestro deseo. Avivemos nuestro espíritu, digámosle a nuestra alma, el Señor viene, tu consolación viene, la aparición de la plenitud del reino viene pronto. Hermano, no quisiera, cierto, avanzar mucho sin notar en lo que pasaba en la vida de Simeón. Él era un hombre en que el Espíritu Santo estaba sobre él, en que el Espíritu Santo le había revelado la esperanza que le hacía perseverar. El Espíritu Santo le había guiado en el día y momento en el cual vería al Señor. Hermanos amados, esto nos debe hacer reflexionar en qué entendemos por el obrar del Espíritu Santo. Sí, creemos que el Espíritu Santo del Señor nos guía a toda la palabra de Dios. Amén. Nos guía a obedecerlo y nos guía a glorificarle. Amén. Pero hermanos, muchas veces veo que ignoramos cómo puede obrar el Espíritu del Señor y nos puede guiar a movernos de maneras específicas. Siempre va a ser dentro del plan y de la palabra del Señor. Siempre va a ser de acuerdo con Él. Pero hermanos, a veces no entendemos cómo el Señor puede obrar. Creemos cuando un hermano dice que el Espíritu Santo está poniendo en él un llamado a las misiones. Amén. Creo que el Señor hace eso. Pero hermano, ¿acaso el Señor no te puede guiar específicamente a veces a llamar a alguien para animarlo en la fe? El Espíritu Santo no te puede guiar a salir y visitar a alguien específico y llevarle ayuda. El Espíritu Santo del Señor, ¿acaso no te puede guiar a ir y predicarle a alguien en específico? Cuando el Señor ha puesto ese ardor y ese peso en ti, anda y háblale. ¿Hemos obedecido? No, porque eso nos sale en la Escritura que yo voy a ir y predicarle algo. Hermanos, el Señor obra de esta manera, pero hacemos oídos sordos. No obedecemos a esa instrucción y es obrar del Espíritu Santo. Hermano, nada de esto va contra la palabra de Dios. Está plenamente de acuerdo con ella. Pero muchas veces no queremos poner atención a lo que el Espíritu del Señor nos puede guiar. Y perdemos el dinamismo que se produce en la obra del Señor cuando el Espíritu Santo nos está guiando. No estoy hablando de desorden, de locura, ni de extravagancia, ni que el Espíritu Santo le va a guiar a que cuando yo estoy predicando usted habla a su micrófono y se ponga a decir que Dios le dio una palabra. No, hermano, estoy diciendo que el Espíritu Santo le puede guiar a obras específicas, a ir a hablar, a esperar algo, a dar algo, a moverse en un día específico de una manera. Hermanos, vemos esto en Simeón, lo vemos en Cristo, lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro. Esto es parte de la palabra de Dios, pero debemos afinar nuestros oídos a lo que el Señor nos está guiando. Mire lo que dice de Simeón, que esperaba la consolación de Israel, que esperaba la consolación de Israel. Y él ve a Cristo, ve al bebé del Señor Jesús y dice: ya me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos amados, hay que entender lo siguiente, tenga en su mente esta palabra, la consolación de Israel. Hermanos amados, la nación y el pueblo de Israel estaba entristecido, estaba dolido, vivía bajo un imperio que le oprimía, vivía bajo un imperio que le empobrecía, vivía bajo un imperio que, aunque le daba cierta libertad, abusaba de ellos, los trataba como trabajadores sin pago, les cobraba impuestos por cualquier cosa en su vida, les maltrataba muchas veces. Hermanos, el pueblo estaba entristecido y como las profecías decían que el Señor consolaría a su pueblo Israel, ellos habían tomado las profecías y la habían aplicado a su conveniencia a ese momento, solo a ese momento al que vivían. Entonces pensaban que la consolación para el pueblo de Israel, ¿qué iba a ser? Que el Señor vendría como un líder político, ¿cierto? Y gubernamental y sacaría a los romanos de encima de ellos y ahora ellos mandarían, ¿cierto?
Ahora ellos gobernarían. Mire lo que decían las profecías. Mire el hermoso texto que creo que está citando aquí Simeón, en Isaías capítulo 40. Mire lo que dice Isaías capítulo 40 desde el verso 1. Dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Consolaos, consolaos, pueblo mío, decía el Señor. Isaías, unos 700 años antes, está hablando a un pueblo que a causa de su pecado va a ser castigado y disciplinado por el Señor, que va a ver como por el pecado de las generaciones cae sobre juicio sobre ellos, con destrucción, con exilio, con maltrato. Iban a ser afligidos a causa de su pecado. Y la palabra del Señor, al verse enfrentado a ellos a estos sufrimientos y a estos dolores, la palabra del Señor le decían, cuando ya comenzaban a sentir el peso del pago por sus pecados, el Señor prepara a este pueblo a esperanza y le dice: consolaos, porque aunque viene este tiempo de dolor a causa de su pecado, consolaos porque ya viene el tiempo del perdón de sus pecados. Consolaos porque el Señor va a traer consuelo. El Señor mismo se hará presente y les salvará de sus pecados y les librará de la condena perpetua que había sobre sus vidas. En el mismo capítulo, Isaías dice más adelante, Isaías 49 en adelante, dice: sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta y no temas. Di a la ciudad de Jerusalén: ved aquí vuestro Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, mismos anunciaba la profecía que el Señor mismo vendría y los consolaría y los pastorearía y les daría paz y quietud, y él mismo los restauraría. Hermano amado, Cristo es la consolación de Dios para su pueblo, pero no una consolación política y social, no una consolación que quita algo tan pasajero como un gobierno humano, sino que Cristo es la consolación de Dios que hace realidad el que podamos vivir en libertad de nuestros pecados. Cristo es quien en sí mismo cargó las consecuencias de nuestra maldad y nos permite tener gran consuelo. Por esta no es una esperanza, ¿cierto?, que hoy tenemos. Hoy hemos recibido ese consuelo. Hoy recibimos el consuelo. Sabemos que en Cristo tenemos perdón. Los que hemos creído en Él, el Señor ha consolado nuestras almas. Ya no hay un dolor por el pecado como que nos condenara y nos aplastara. El Señor ha consolado nuestras almas. El Señor nos está pastoreando y nos está guiando. Hay un consuelo presente. El Señor hoy en día está haciendo eso en nuestra alma. Y el mundo no lo entiende, pero nosotros, en medio de gran aflicción y dolor, tenemos un consuelo superior a los tiempos presentes, que es el consuelo de que ya no estamos condenados. Es un consuelo de que hoy tenemos esperanza de vida eterna. Hermanos, pero este consuelo no es solo presente. Hay un consuelo que será pleno en la segunda venida y aparición de nuestro Señor Jesucristo. Su paz, su pastoreo, su gobierno, su rectitud, se va a hacer pleno cuando el Señor vuelva por segunda vez. Como lo dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos,
como lo decimos en cuanto al reino, también podemos decirlo en cuanto al consuelo del Señor. Tenemos un consuelo inaugurado, presente, y un consuelo pleno, futuro. Hermano, sabemos que pueden haber aflicciones hoy, en el presente. Sabemos que vivimos un año con dificultades. Sé que uno pasa por dificultades en su vida diaria. Pero hermano amado, en nosotros hay un consuelo superior. En Cristo hay un consuelo superior. El Señor nos consuela en nuestro pecado y ese consuelo va por sobre todo. Lo que nadie podía pagar, lo que nadie podía hacer, lo que nadie podía solucionar, Dios nos lo dio en Cristo, que es la salvación. Ya hay un consuelo presente, ya hay un consuelo futuro que nos permite sobrellevar las aflicciones presentes. Que al considerar lo presente con lo porvenir, tenemos que decir, estas tribulaciones pasajeras no tienen comparación con el peso de la gloria que vendrá más adelante. Hermano amado, podemos decir, hoy Cristo es mi consuelo, mi quietud para mi corazón acongojado. Hoy Cristo es consuelo para quien vive humillado bajo las consecuencias de su andar descarriado. Hoy hay consuelo en Cristo para el que viene en arrepentimiento y fe hacia Él. Hoy, hermanos, puede haber salvación si quizás alguien está escuchando de alguna manera que aún no conoce al Señor. Quizás por internet, quizás por alguna parte, alguien está escuchando. Hoy es tiempo, hoy puedes venir a Cristo. Querido amigo, hoy ven a Cristo en arrepentimiento, reconociendo y considerando que tu vida lejos de Dios es perdición y basura, arrepentiéndote, reconociéndote que has vivido lejos del Señor. Arrepiéntete de esos pecados delante de Dios y confía en que Cristo vino y pagó el precio perfecto por tus pecados. Ven a Él, ven a Él, ven, conoce el consuelo que Cristo nos puede dar de librar nuestra conciencia de la carga del pecado. Ven a Cristo y encuentra salvación en Él. Una salvación para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Hermano o querido amigo que escucha, no esperes más tiempo. Acércate, conoce al Señor, vuélvete a Él. Vuélvete hoy al Señor y conoce esa paz que solo Dios puede dar, esa paz que llena el corazón del hombre, en la cual ni aun la muerte es algo terrible, pues solo pasamos de un consuelo presente a un consuelo pleno. Simeón dijo, Señor, vio a Cristo y dijo, Señor, me voy en paz. He visto la consolación de Israel, he visto la salvación, llévame. La muerte es solo un paso para vivir en plenitud lo que tú me has prometido. Hermano, para ir concluyendo, ¿puedes tú decir lo mismo hoy? ¿Has conocido el consuelo del Señor? ¿Estás en esta paz? ¿Estás en esta libertad? Tú que conoces a Cristo, ¿aguardas el pleno consuelo del Señor? ¿Deseas no ver muerte antes que el Señor venga y ver vívidamente cuando el Señor traiga su consuelo en plenitud? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu día a día, como dice Pedro, esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Dios? Hermanos, estamos siendo de aquellos pocos que no usamos las promesas de Dios para nuestra conveniencia y solo para aplicarlos cuando nos conviene ahora, sino que estamos esperando conforme a la palabra de Dios un consuelo pleno. Hermanos, en aquel tiempo el pueblo de Israel, el pueblo que vivía allí en Jerusalén, esperaban un Salvador, pero que solo los librara de las circunstancias pasajeras, de los romanos, de los impuestos, de cosas así. Hoy hay tantos en la iglesia del Señor o que están en medio de la iglesia del Señor que solo esperan un Mesías que traiga una vacuna, que esperan un Mesías socialista que les dé a todos lo mismo y por igual, que esperan un Mesías liberal que a todos pueden hacer lo que se les ocurra. Hermanos, no nosotros. Nosotros esperamos al Rey Jesús. Nosotros esperamos al que va a traer un consuelo pleno, uno que va a transformar todas las cosas y con el cual ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento,
sino que estaremos con Él plenamente por la eternidad, disfrutando de su presencia. Hermano amado, dejo este llamado para usted y para mí. Esperemos aguardando en perseverancia, guiados con el Espíritu Santo, la aparición de nuestro Mesías. Esta palabra es para usted y para mí. ¿Cuántos de ustedes jóvenes anhelan, si el Señor no viene antes, llegar a ser los ancianos de su iglesia? Que un joven pueda ver, mira a este hombre lleno del Espíritu Santo, 80 años ha esperado la aparición del Señor y aún hoy lo veo llegar con ansias, con esperanza, lo veo llegar con ánimo, mirando al cielo como si hoy fuera a llegar. ¿Cuántos de ustedes van a decidir ser Anas que perseveren delante del Señor en ayunos día y noche, anunciando y esperando la aparición cierta del Señor? ¿Cuántos seremos de aquellos guiados por el Espíritu Santo del Señor, no a cosas extraordinarias, a la perseverancia, a la perseverancia? Hermanos, persevere en el Señor. No se conforme con que yo persevere, con que mi familia persevere. Usted sea uno que aguarda en medio del templo la aparición del Señor. Vamos a orar y dejar esto delante del Señor. Amado Rey, buen Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tu buena palabra. Hay tanto más que decir, hay tanto más, Señor. Hay tantas palabras, Señor, que podríamos proferir, pero yo sé, Señor, que tú usas, Señor, a veces lo mínimo que podemos entregar para tu gloria y tu honra. Padre, aviva el corazón de tu iglesia, Señor. Yo te lo ruego, aviva el corazón de tu iglesia. Abre las bocas cerradas, Señor. Quebranta las rodillas que nos han humillado. Padre, prende de nuevo nuestros corazones por la predicación del Evangelio, no como una actividad programada, sino por donde vayamos, mientras vamos, id y prediquemos el Evangelio. Padre Celestial, aguardando cada día con realidad la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a perseverar, a sumar días tras días tras días aguardando, no con pereza y frustración, sino con gozo, alegrándonos, sabiendo que esta vida presente es un soplo, un solo preámbulo para un consuelo eterno, para un reposo eterno, para una vida eterna. Padre Celestial, te alabamos. Gracias, Señor, por los testimonios como los de Simeón, un hombre anónimo, un hombre que su gran labor fue perseverar. Padre Celestial, y que nos deja testimonio a nosotros. Ayúdanos a dejar de ser infantiles. Señor, a dejar de frustrarnos cuando nos pasa algo en 2 o 3 semanas. Señor, sino que ser hombres, mujeres y familias maduras, arraigadas en la fe. Padre Celestial, y que guiados por tu Santo Espíritu, esperen la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.